Hola, muy buenas. A ver, he comprado el DS-150 en una tienda china. Bueno, no sé si será un clon o no sé qué puede ser. Según, bueno, el modelo es el 15002K, que significa que viene ya ensamblado, y luego está el 15001K, que significa que está sin ensamblar, que tienes que montarlo tú entero. Bueno, pues he cogido el kit completo que te venía, bueno, pues el propio osciloscopio, ya todo montado con la fuente de alimentación y luego los cables para el muestreo, para analizar las ondas con el cable, la sonda, que no me salía, y otra sonda a mayores, o sea que te venían dos. Estos tienen unas pinzas cocodrilo y este pues directamente me parece bastante más profesional, puesto que aquí conectas, por ejemplo, la toma de tierra directamente y este tiene un pequeño gancho para las pequeñas patillas de los integrados, por ejemplo, o de diferentes componentes. Mejor que usar, por ejemplo, estas pinzas que son demasiado grandes cuando quieres analizar pues un circuito bastante pequeño. Bueno, lo primero de todo, pues he decidido hacer este vídeo, puesto que cuando lo cogí este osciloscopio, pues no encontré mucho. A ver, sí que hay bastante material de otros tipos de osciloscopios, pero lo que es de calibración o las partes de cómo funciona, pues sí que me costó encontrar. El vídeo está en español, los vídeos que yo encontré están en inglés, que están muy bien explicados, pero bueno, yo quería hacer un poco del funcionamiento, la calibración y las partes de las que se compone el osciloscopio. Así que bueno, así vamos a empezar ahora. Primero a decir las partes del osciloscopio y las características. Bueno, estas son las instrucciones que te viene. Bueno, te viene este papel y luego este de cómo montarlo, pero como ya viene montado, pues no voy a perder tiempo en ello. Aquí te viene como mucho las instrucciones estas de aquí, de para qué sirve este botón, este pulsador, para qué sirve el interruptor que hay aquí arriba, la fuente de alimentación, pero no sé cómo utilizarlo correctamente. Es decir, bueno, yo sé utilizarlo, o eso creo, pero vamos, que en principio no tiene mayor pérdida. A ver, las características de este osciloscopio, a mí me costó creo que ahora mismo unos 28 euros, bueno, unos 30 euros aproximadamente con este Black Friday, así que se bajaría a unos 28, pero más o menos por ese rango, por una tienda china. Y bueno, las especificaciones, pues va, por ejemplo, el ancho de banda analógico va entre 0 y 200 kHz, no sé si se puede, no sé si se visualiza, a ver, creo que ahora. La sensibilidad del rango pues va entre 5 milivoltios y 20 voltios. El rango máximo que admite la sonda son unos 50 voltios. 100 voltios pico. Entonces, tienes un modo en la propia sonda que te permite, por ejemplo, agrandar o disminuir 10 veces. Entonces, el máximo que te permite son unos. Bueno, ahora lo especifico, unos 50, máximo input 50 voltios pico. 100 voltios pico pico. 50 voltios pico. Eso es lo que estaba buscando. Luego la impedancia, un mega ohmio, con lo cual al tener una gran resistencia interna impide una caída de tensión, digamos, por el paso dentro de la sonda, con lo cual, bueno, del osciloscopio, con lo cual se reduce bastante el ruido y la interferencia y así mejora bastante la medida, o sea, no hay una gran cantidad de pérdidas, cuanta mayor resistencia mejor, igual que en la capacitancia, 20 picofaradios, con lo cual tiene bastante poca capacitancia el propio osciloscopio. Luego la resolución unos 12 bits, es decir, 2 elevado a la 12 unos 4096 bits para la resolución, o sea que está bastante bien, o sea, es bastante aceptable, coge bastantes puntos, 1024 puntos. Luego, el tiempo base, entonces tienes un diferente rango, cuánto quieres ampliar. Va entre 500 segundos, que esto será para a lo mejor unas ondas que sean a lo largo de bastante tiempo, 300 segundos, 5 minutos, pues unos 5 minutos, 7 minutos y pico. Y luego hasta 10 microsegundos. La verdad es que es un rango bastante más que aceptable para este osciloscopio que es bastante barato. O sea, no es un osciloscopio de 100, 200, 400 euros, sino algo para salir del paso
Podría tener una mejora, y es que, por ejemplo, lo malo que tiene es directamente que se conecta aquí al jack. Entonces necesitas una fuente de alimentación o un enchufe para cargar, o sea, para encender esto. Sería interesante que estuviese acoplado aquí a lo mejor una batería para que pudiese ser portátil, más que nada. Porque así pues estás obligado a tener un enchufe cerca para poder encenderlo. Va a 9 voltios. Yo tuve un problema con la fuente de alimentación que no me cargaba y bueno, el propio vendedor ya me ha enviado una nueva fuente de alimentación, que por ahí perfecto, por su parte. Y yo lo que le acoplé, bueno, aquí admite entre 8 y 10 voltios, pues le puse una fuente de alimentación que tenía por ahí suelta de unos 8 voltios. Luego el consumo a 9 voltios, 120 miliamperios y luego las medidas y el peso. Bueno, estas son las características. Aquí para qué funciona cada pulsador interruptor y digamos aquí si mantienes pulsado o si pulsas las características que hace. Bueno, y luego el tema de calibración. Ahora veremos cómo calibrarlo correctamente, pero así primero vamos a leer en qué se basa. Primero, hay que quitar la sonda, tiene que estar toda quitada para que se pueda, digamos, hacer un feedback y quitar el error. Es decir, que tienes que quitar toda la sonda para que no coja ninguna medida y entonces se va corrigiendo, digamos, automáticamente el propio osciloscopio para reducir el error y que esté correctamente calibrado. Entonces vas del rango de 5 milivoltios con la ruletita, que ahora veremos los controles, hasta 20 voltios. Desde un interruptor que tienes el modo trig, que va desde, no el trig, no, perdón, el campo en el que estás, si es GND, si estás en AC o en DC, que ya lo explicaremos. Entonces, lo que hay que hacer es rotar desde los 5 milivoltios hasta los 20 hasta los 20 voltios para GND, luego de 20 voltios a 5 milivoltios o viceversa para modo AC y otra vez lo mismo de 5 a 20 o de 20 a 5 milivoltios en modo DC. Y una vez termine, le mantienes pulsado y se guardará. Ahora veremos el proceso correctamente. Pero antes vamos a ver las características de este osciloscopio encendido. Bueno, pues he enchufado ya el osciloscopio. Lo encendemos. Bueno, pues aquí lo tenemos. No he conectado ninguna probeta. Bueno, pues aquí tenemos el jack de entrada. Aquí la fuente de encender o apagar. El power. La ruletita de ajuste que será para cambiar de diferentes modos que hay. Luego aquí arriba tienes el modo test que va a 1 kHz, pero puedes elevarlo a 100 kHz. Y luego aquí tenemos los diferentes modos. No sé si se puede apreciar. Tienes el modo AC, medida AC, operación, DC y GND. Lo explicaré por si alguno no entiende o pues se puede explicar que no hay problema. Bueno, primero, ahora mismo detecta, bueno, hay un poco de error. Si pasas el dedo, fíjate el error que hay, pero bueno, realmente no está leyendo al aire, o sea que no hay ninguna sonda, con lo cual es normal que salgan este tipo de medidas. Bueno, primero, si pulsamos aquí la V barra div, es de tensión, voltaje, división. Entonces, bueno, lo primero saldrá como una rayita aquí, que este es para el tema de calibración, si quieres elevar la medida o bajarla, como un offset, para elevar respecto al eje Y. Y luego, si pulsas otra vez, aquí cambias ya la escala. Estamos a 20 milivoltios, a una escala de 1 voltio por división. Significa que, no sé si se aprecian los cuadraditos, cada cuadradito, cada raya, es que tiene 1 voltio. Entonces, para aquí arriba, en el eje Y, es decir, aquí arriba esto sería 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios. Si empezamos a reducir, por ejemplo, a 20 milivoltios, cada cuadradito, cada raya superior tiene 20 milivoltios. Aquí sería menos 20, menos 40, menos 60 y así. Entonces, va en ese rango. Luego, si mantenemos pulsado, se cambia a X10. No sé si se puede apreciar. X10 y X1. Significa que si está multiplicando por 10 las medidas. Esto es, por ejemplo, cuando quieres medir una tensión que es bastante más elevada, pues para que no se salga del rango de medida,
pues esto te permite entrar dentro del rango. Es decir, ahora mismo estás multiplicando por 10 y lo que aquí parezca que está en voltios, realmente estamos en milivoltios. Por ejemplo, cuando aquí parezca que estamos a 10 voltios, realmente es un voltio, porque estás multiplicando esa medida que estás teniendo por 10. Luego, entonces, para salir y otra vez poner x1, mantenemos, estamos en calibración, cuando salga aquí la escala de voltios, milivoltios, división, mantenemos pulsado, ¿ves? Y ahora cambia, en vez de 10, ahora pone 5. 5, eso, perdón. De 50 baja 10 veces menos. Y ahora es la medida correcta, en x1. Luego aquí segundos de división es el rango de escala en el eje de la x, es decir, la del tiempo. Y a medida que si vamos girando con la ruletita, va aumentando el tiempo. Por ejemplo, 50 segundos. Eso significa que cada cuadradito, hacia la derecha, cada rayita, son 50 segundos. 50, 100, 200, así hasta 500 segundos. Que a ver, que es una borrada. A partir ya de, pues no sé, a lo mejor 2 segundos, 5 segundos, se puede usar, pero ya más es bastante excesivo. Lo normal estamos hablando de milisegundos o nanosegundos. Vamos, lo normal en electrónica. Entonces, por ejemplo, 50 milisegundos, esto sería 50, 100, 200, entonces va de 50 a 50. Entonces podemos ir bajando hasta llegar, mira, 200, 50, 20, 10 milisegundos, 10 microsegundos, perdón, que es el rango que decía el fabricante. Normalmente no vais a trabajar en microsegundos, a lo mejor normalmente en milisegundos, 2, 5, 10 milisegundos, 20. Por ejemplo, se podría medir, bueno, medir a la frecuencia que tiene la red eléctrica, pero no se puede hacer realmente porque la red eléctrica va a 230 voltios RMS. Entonces, si esto lo intentas medir, pues seguramente colapse, porque el máximo son 50 voltios, 100 voltios pico pico. Entonces, si fuese la red eléctrica a 20 voltios, pero a 50 hercios, pues aquí sí que podrías ver cómo va la onda senoidal a 50 hercios. 50 hercios son un periodo de 20 milisegundos. Entonces, poniendo aquí a 20 milisegundos, verías perfectamente la onda. Luego habría que ver la escala de tensión en el eje Y a más tensión o menos tensión. Pero bueno, en principio es eso. Y luego, si pulsas otra vez, pues aquí puedes cambiar el ciclo. Aquí arriba aparece un 50%, no sé si se puede apreciar. Es el ciclo PWM, por ejemplo, para hacer el test. Ahora veremos, bueno, mira, lo voy poniendo la sonda y hacemos un test para que veáis cómo funciona. Esto más que nada es para saber que está todo correcto, la sonda, que funciona correctamente. Suelen tener siempre un aparatito aquí arriba, una clavija, que pone por ejemplo 1 kHz, pues entonces tiene que sacar por pantalla la frecuencia que va todo a 1 kHz. Si no va a 1 kHz es que hay algo que está mal calibrado. Entonces, bueno, vemos que hay un montón de rayas, que no se puede apreciar nada. Pues bueno, lo primero, vamos a cambiar la escala de tiempo. Está a 20 milisegundos. Vamos a ir reduciendo un poco, porque como va a 1 kHz, el periodo es 1 partido la frecuencia. Entonces sería 1 partido 1000. Entonces se puede mostrar, por ejemplo, a 1 milisegundo. Se puede apreciar cómo ya va formando. Mira, podemos reducirlo un pelín más para que se pueda apreciar mejor. Mira, lo vamos a dejar a 200 microsegundos. Bueno, lo único que no se aprecia bien la escala en altura. Ya en el eje X, en el tiempo, sí que se aprecia. Entonces vamos a pulsar la escala de tensión y vamos a ir aumentando un poco hasta que se puedan ver los bordes. ¿Ves? A 500 milisegundos. Significa que esto está a 500, 1 voltio, 1,5, 1,6, 7 voltios. De todos modos, aquí este osciloscopio tiene la característica de que muestra aquí la tensión máxima, la tensión mínima, la tensión media, average, y la RMS. Entonces, la media al cuadrado. Y luego tiene la tensión pico a pico, es decir, de aquí arriba hasta aquí abajo, cuánta tensión tiene. La frecuencia en la que está, bueno, aquí el propio test te dice que está a 1 kHz, por eso pone aquí 1 kHz.
Luego el duty, digamos, el pulso del PWM, el tiempo que está activo partido el periodo, el tiempo total, bueno, es realmente el periodo que está en alto partido el periodo total de la onda. Es decir, si empieza aquí hasta la siguiente onda que empieza aquí, este es el periodo que tiene, ¿no? Entonces, el periodo es 1 partido 1000. Pues entonces, si este es el periodo, pues este tiempo que está aquí, pues es el tiempo que está encendido, partido el tiempo total, tienes el tiempo que está en on, el T-on. Y luego multiplicado por 100 te da el porcentaje. Entonces está el 50%. Significa que el 50% está en alto, 50% de la onda está en bajo. Pero bueno, eso se puede cambiar. Entonces, a ver, perdón. Ahora, entonces, pulsamos, mantenemos pulsado. Y bueno, primero pulsamos lo de los segundos. Ahora aparecerá aquí arriba marcado. Si pulsamos el propio potenciómetro, cambiamos entre el tiempo que está activo y el tiempo que está desactivado, o sea que está en bajo, por ejemplo, 50%, y aquí la frecuencia. Estamos aumentando a 2 kHz, 1 kHz, 2, 3, 4, que digamos que se ve mal, pues disminuimos el tiempo de muestreo a 100 microsegundos, entonces se puede apreciar muchísimo mejor. Vamos a reducir un pelín, ¿ves? Y se va ampliando. Y si luego a mayores queremos cambiar el tiempo de ciclo, pues se puede ver perfectamente. Bueno, pues entonces esto es lo que se ve. Entonces, ahora vamos a cambiar. Bueno, estamos primero en AC. A ver, la diferencia que hay, bueno, GND para el tema de calibración. Luego tienes el modo DC, pues entonces cuando estés midiendo, por ejemplo, una señal que va, digamos, a 1 voltio, la línea siempre te va a quedar por aquí. Y si digamos que esa señal es una onda que va sobre, digamos, en continua a 1 voltio, pero además tiene, por ejemplo, un ruido o tiene interferencias o tiene una señal senoidal, va a quedar a una escala aquí elevada la línea y aquí a mayores va a tener la onda de ruido, la onda senoidal o la onda que tenga esa señal. Si en vez de medir en modo DC medimos en AC, lo que va a pasar es que va a quitar lo que es la parte continua, la parte que se eleva, y directamente va a mostrar en el eje de abscisas la onda o el ruido que tenga esa señal, es decir, se va a quedar siempre en el medio. El eje de la X va a estar siempre en medio y la onda va a estar tanto subiendo como bajando respecto a ese eje. Entonces, luego si cambiamos por ejemplo otra vez a DC, añade la parte de la continua en la que está esa señal. Entonces, esto te permite, por ejemplo, ver si saca bien la continua a la salida, por ejemplo, de un integrado, de un circuito, pues ver la continua que tiene y qué valores muestra, 5 voltios, 6 voltios, o bueno, 3,3, lo que sea, el valor que da. Pero si quieres medir una señal o el ruido que tiene una señal, lo pones normalmente en AC y directamente aquí puedes visualizar si la señal, digamos, es directamente recta como en el eje X, es que apenas hay ruido. Tendrías que empezar a ampliar en la escala de tensión al mínimo. Bueno, no al mínimo porque siempre hay un poco de ruido que te desvía la señal, pero cuanto más bajes, pues más vas a apreciar si tiene error esa señal o no. Entonces, cuanto más recta es que queda más exacta, o sea, reduce muchísimo el error. Pero en cuanto veas que hay un montón de ondas raras, como por ejemplo cuando está, por ejemplo, voy a cambiar un poco de escala, quitando la sonda, empiezas a ver un montón de ruido, pues significa que hay algo que no va bien el circuito. Por ejemplo, esto sería bastante ruido. Entonces, bueno, pero porque está quitada la sonda, realmente no te hace nada. Entonces, bueno, eso es lo que provoca, esa es la diferencia que hay entre modo AC y modo DC en una sonda. A ver, voy a aumentar la tensión hasta que se pueda apreciar. Aquí estamos bien. Vale. Y luego también tiene este osciloscopio un trigger,
que es cuando quieres que la señal se pare. Entonces, la señal empieza realmente aquí. Y aquí, esta flechita es la flechita del trig, es decir, cuando la señal, que siempre aparece por aquí, de izquierda a derecha, sube y adelanta, digamos, a esta flecha en la altura, cuando ya supera el umbral, que esta flechita, digamos, está en el eje n igual a 0, cuando esta señal supera, se puede parar la señal. Es decir, habría que cambiar el modo auto, que tiene 3 modos. Entonces vamos a cambiar, pulsamos trigger, está seleccionado arriba lo de auto, ponemos, se puede poner normal o single, es decir, que directamente hace un periodo, entonces la señal a la primera que supere esta flechita por aquí empieza a subir y digamos que esta flechita tiene este rango, empieza a subir la señal y justo aquí pues entonces se para, de tal manera que puedes medir un disparo, o sea el trigger es disparo, entonces aquí puedes medir la señal. Pulsas el OK otra vez y empezaría otra vez a correr. ¿Qué pasa? Que está todo el rato el stop, porque como va a una frecuencia tan elevada, 2 kHz, entonces nada más pulsar, realmente la señal, no sé si se puede apreciar, sí que va cambiando cada vez que pulso el OK, pero se para debido a esto. Entonces, otra vez seleccionamos el trigger y cambiamos single, normal, auto. Pulsamos run y empieza a correr. Entonces, y luego tienes el modo trigger, es decir, si quieres que se active por flanco de subida o con flanco de bajada, perdón. Aquí tenemos una flechita. Pulsamos otra vez, ves que que se ve en azul. Entonces, cambiamos y la flechita va hacia abajo o va hacia arriba. Si va hacia abajo, el flanco de bajada. Cuando la señal baja y es más baja que la propia señal que hemos dado aquí, entonces es cuando se puede parar en modo single. Cuando cambiamos un flanco por subida, pues entonces cambia por ahí arriba. Digamos que si pulsamos otra vez, aquí podemos cambiar el disparo. Cuando quieres que se dispare. Si pulsamos aquí, es más o menos sensible, ¿ves? Ahora se mueve más rápido la flecha. Cuando más o menos estamos por el centro donde queramos estar, pulsamos aquí en la ruletita y vamos bajando hasta donde queramos. Por ejemplo, ahí mismo. Vale. Y ya estaría. Entonces, y luego aquí podemos parar cuando queramos o seguir o que se dispare directamente con esto. Así que en principio este es el funcionamiento que tiene este osciloscopio, que no, bueno, no es muy complicado. Vamos, este funcionamiento es el mismo en cualquier osciloscopio, como es lo de la señal, vas reduciendo, ves el ruido, está en modo AC o modo DC, o sea, no tiene mucho más misterio. Y ahora vamos pues a calibrar este tipo de osciloscopio. Bueno, pues lo primero que te dicen las instrucciones es quitar la sonda. Bueno, vemos ahí, pues quitamos la sonda, ya está puesta y tenemos que entrar en modo calibración. ¿Cómo se entra? Bueno, pues primero ponemos aquí, bueno, esto realmente da igual, pero bueno, sí, luego lo ponemos. En modo calibración es cuando esté aquí la flechita, mantenemos pulsado y aparecerá arriba a la izquierda, calibración. Vale, pues primero nos situamos en GND, ¿vale? Y tenemos que irnos, pulsamos otra vez para estar en el rango de medidas y nos vamos a 5 milivoltios. Entonces aquí te dice, entramos en calibración, ajustamos de 5 hasta 20 voltios y cambiamos entre los diferentes modos de calibración, modo GND, modo AC y modo DC. Entonces, desde 5 vamos aumentando de 20, 50, 1 voltio hasta 20. Vale. Cambiamos a DC y vamos bajando otra vez. Lo que hace es ir corrigiendo no sé si se ve, va corrigiendo la onda que tiene un error y se va reduciendo hasta llegar a 0. Pues vamos bajando para cada escala hasta 5 milivoltios. Vale, vemos que ahí está más o menos centrado y otra vez ahora con AC. Vamos subiendo, dejamos que aguante un pelín para que, o sea, que esperemos un pelín hasta que esté toda la señal a 0 para que se calibre correctamente. Vamos subiendo hasta 20. Vale, perfecto. Y luego te dice, una vez, ahora se puede pulsar aquí directamente, mantienes pulsado
y se guarda. Aparecerá save, vale, se ha guardado la calibración, cambiamos a la flechita y nos salimos de calibración. Vale, pues ya el osciloscopio ya estaría calibrado. Podemos reducir, ¿ves? Se mantiene a 0 cuando no hay ninguna señal. Si ahora añadimos el cable, lo ponemos a 1 kHz, vemos pues está ya calibrado perfectamente. O sea, se muestra a 1 kHz, el DATI. ¿Ves? Va aumentando con el DUTI, va aumentando o va disminuyendo en función de, por ejemplo, 50%, 50 alto, 50 bajo. Y aquí podemos aumentar, pero bueno, vemos que siempre hay una pequeña cantidad de ruido. Y vemos, ¿ves? Lo de AC/DC que yo decía. En el modo test, aquí no se puede apreciar realmente la altura. Cambiamos el rango de tensión. Uy, perdón, ¿ves? Ahora, así sería la onda. Es decir, empieza a subir. Si mantenemos el OK, pues entonces se puede ver que está a unos 3,36 voltios. Entonces, desde 0 hasta 3,36 voltios, baja a 0, 3,36 voltios. Vale. Si en vez de queremos quitar la parte de continua, seleccionamos la parte AC, entonces vemos como a partir de este punto, que es el equilibrio, vemos la zona 0 sube y baja. Y está equilibrado, es decir, este área de aquí es el mismo área que hay aquí abajo. Si queremos poner otra vez la parte continua que tiene la onda, pues ponemos en modo DC y vemos la onda con la parte continua. Digamos que aquí te permite visualizar bastante más el ruido y todo a medida que lo vas acercando. Se reduciría la escala o la escala de tiempo y se puede visualizar todo mejor. Y bueno, y ahora pues voy a hacer una prueba con un comprobador de servos que tiene un pulso PWM para que se pueda visualizar correctamente los tiempos de encendido y de apagado de cada pulso. Por ejemplo, para el Arduino, para un servo. Sí que he llegado a comprobar con este osciloscopio el tema de comunicación, por ejemplo, I2C, UART, SPI, y se ve cuando empieza a subir o bajar cuando está transmitiendo. Entonces la verdad es que sí que tiene tiene buena funcionalidad. No es un osciloscopio, digamos, profesional, es más de hobby o para salir de un apuro, pero para el tema de proyectos de Arduino, pues sí que es bastante válido. Bueno, pues he conectado a la fuente de alimentación el comprobador de servos, que es esto. Bueno, pues aquí aumentarías el pulso PWM del propio servo. Y bueno, pues primero, antes de nada, bueno, que no quería tampoco complicarme mucho la vida poniendo la pinza en el GND, porque si no, hay veces que hacía sino cortocircuito y pasaba de complicarme la vida. Así que he cogido un cable y lo conecto a GND. Bueno, pues esto es una ventaja, ¿ves? Porque ahora, por ejemplo, pinchamos aquí a la salida out y ahora nos vamos aquí al osciloscopio y vamos a ver las formas de onda que tiene. Pues mira, sí que se ven líneas. Como no podemos apreciar realmente, pues vamos a aumentar la frecuencia de muestreo. Ahí vemos un montón de líneas. Vale, esto si no sabéis, bueno, lo primero es que no podéis ir al tuntún, seleccionar una frecuencia. Primero tenéis que suponer a qué frecuencia más o menos tiene que ir, porque si no, bueno, también puedes ir a tuntún y empezar a cambiar el rango de escala. Pero bueno, este comprobador va a 50 Hz, porque los servos estos que tengo van a 50 Hz. Eso implica un periodo de unos 20 milisegundos. Entonces aquí en el ajuste, con poner unos 20 milisegundos, empezaría a apreciarse más o menos la señal. Como vemos que hay demasiadas señales juntitas, porque cada cuadradito sería 20 milisegundos, pues vamos a disminuir un poquito la señal, a 5 milisegundos se empieza a apreciar. Pero no vemos el umbral superior e inferior. Pues entonces vamos a ir aumentando la escala de tensión. Bueno, pues ahí lo tenemos.
Entonces, estamos en DC, ahora vamos a C, visualizamos, tenemos esto, pues podemos ir más o menos por aquí. Y si vamos variando el pulso del propio servo, vemos cómo se amplía la señal o se reduce. Vamos a cambiar un pelín la escala. Vamos a poner esta escala. Perfecto. Bueno, pues vamos... no sé, voy a quitar la señal. Bueno, aquí lo tenemos. Se reduce o se amplía. Tampoco me fío yo mucho de este controlador de servos porque normalmente un servo pues va de 0 a 180 grados y este me queda limitado a 60 grados. Es decir, que no, no me fío porque he hecho más pruebas con otros aparatos que dan unas ondas y sí que esto va es bastante preciso. Por ejemplo, vemos aquí, o es el tema de calibración que o lo he calibrado antes mal, que lo dudo porque lo he hecho ya varias veces. Entonces, la onda que genera esto no está del todo exacta. Pero bueno, realmente, bueno, exacta entre comillas. Bueno, sí que es exacta. Porque como estamos en AC, el área que va de abajo tiene que ser exactamente el mismo área de la parte de arriba, aproximadamente. Tiene que haber un equilibrio. Entonces, si sumamos este área con este área, o este área, le restamos este área, más o menos la suma es cero. Entonces, hay un equilibrio más o menos bien. Luego en DC vemos la línea que es exacta, a 0. Entonces, si vamos cambiando el PWM, vemos cómo amplía o disminuye. Vemos este. Y si cambiamos, por ejemplo, el trig a single, justo se para en esa señal. Si en vez de el pulso superior lo cambiamos a inferior, dejamos que se encienda, justo aquí es cuando ha bajado, por eso se para y cambia el estado. Si volvemos a ponerlo hacia arriba, vemos la onda, porque siempre empieza la onda por la izquierda. Entonces veamos qué es esto, cómo funciona. Voy a cambiar a modo auto para que se pueda ir visualizando continuamente las ondas. Y si cambiamos la escala, veremos varios, ampliamos, reducimos y bueno, en principio es esto, cómo funciona el osciloscopio, las características de este osciloscopio, cómo calibrarlo y luego una puesta de funcionamiento, pues una aplicación, por ejemplo, ver si esto está correcto, la onda que genera, que vemos cómo es la onda y lo que recibe el servo, con lo cual es todo correcto. Entonces, en principio con esto pues ya hemos terminado. Si tienes alguna duda o algún problema o me he equivocado en algún asunto, pues sí que agradezco que se pongan los comentarios para corregirlo o tenerlo presente para en un futuro saber dónde he fallado y así no volver a fallar. Así que nada, un saludo y gracias por ver este vídeo.